Muy buenas tardes, noches a todos nuestros amigos de Serovka y de este su espacio Aprendiendo Más. En esta ocasión me acompañan, como siempre, el profesor Rafael y Miguel Martín Landrove. ¿Cómo están, profes? Muy bien por acá. Muy bien. ¿Cómo andan las cosas contigo? Bien. Ahorita, bueno, República Dominicana, mañana y pasado tengo unas conferencias aquí en un congreso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que le vamos a dar a los médicos, a los técnicos, de verdad que, bueno, está bien chévere, bien preparado y hoy estuve corriendo por todos lados. Hoy aproveché y pasé por sede de aquí de la Clínica Abreu Mm. y bueno, ahí estuve ahí con el Alcyon, con el otro de Varian, tienen uno de Electa y uno de, ahí tienen los dos de Varian, sí. Sí, son varias los dos. Sí, tienen el Trilogy y el otro, pero me estaban comentando que en otro centro tienen como que uno de Electa y uno, pero bueno. Pero chévere, de verdad que ha estado bueno, muy bien. Y bueno, aquí lo que sí me ha sorprendido muchísimo es que en República Dominicana hay, así contados de los que me presentaron que pasamos por la calle, 9 servicios de radioterapia, que me parece Sí. bastante. O sea, en términos de Bueno, por eso tiene una volumen. explicación muy sencilla. Sucede que hay un público que viene de los Estados Unidos a Sí, tratar, o sea, sí. o que va para allá de los Estados Unidos Claro, para hay tratarse. una, sí, porque además, bueno, lo importante de República Dominicana es que también tiene la opción de recepción de seguros internacionales en algunos casos. Entonces, claro, hay oportunidades también, incluso hay un tema de un seguro subsidiado, un seguro, o sea, tienen como varias escalas dentro del seguro. Entonces, hay personas que no trabajan o que están desempleados, pero que están garantizados con un seguro y el seguro les cubre incluso hasta la radioterapia. Entonces, hay una gran cantidad de pacientes que con cáncer de próstata, sobre todo, bueno, por el caso de los factores de riesgo, sabemos que los pacientes afrodescendientes tienen mayor prevalencia de cáncer de próstata. Y aquí, bueno, lo que estábamos comentando, en el Caribe en general, vemos una proporción de 90-80% de los cánceres atendidos en radioterapia son cáncer de próstata. Entonces, bueno, un tema bien interesante. Y bueno, bien conectado con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Precisamente Ah, Sí, dentro, justamente. dentro del ámbito de este mes de noviembre, de este mes de sensibilización en la salud masculina, bueno, justamente vamos a abordar el cáncer de próstata, pero desde lo más pequeñito. Justamente vamos a hablar el tema de microRN, genes y lo que tiene que ver con cáncer de próstata. Así que bueno, profesor Rafael, las pantallas son todas suyas. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, vamos a abordar el tema de microRNA, genes y cáncer de próstata, ¿no? Es lo que tiene que ver con el aspecto de que se esto herede. Entonces, bueno, acá hay unas estadísticas que son las que se manejan localmente y es que, bueno, ya, pero localmente, pero en un sentido global. Y es que uno de cada 8 hombres va a resultar diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida. Es una fracción esto importante, o sea, no es algo pequeño, es algo que es considerable, ¿no? Entonces, lo que no parece estar enteramente claro es el vínculo con factores que tienen que ver con la herencia en sí. Hay una idea de que sí debe jugar un papel importante y vamos a decir que en general se considera o se usa como criterio de que si hay un pariente relacionado en primer grado, ¿no? Primer Claro, grado es que haya una situación que sea padre, hermano, hijo, o sea, es ese tipo de vínculo, que haya desarrollado la enfermedad, entonces se presume que la persona que tiene esa vinculación va a estar sometida a un riesgo que es más alto. Sin embargo, la investigación que se ha venido haciendo hasta ahora sugiere que hay genes que pudieran, o sea, que tienen que examinarse y que pueden ser considerados de alto riesgo, pero por supuesto, si hay mutaciones en ellos, ¿no? Porque todos estos genes que se pudieran presentar aquí en esta lista que estoy mostrando, cumplen una función en cuanto a los aspectos que son normales. Pero lo que afecta o lo que sería el problema, o siempre es el problema,
son las mutaciones que ellos pueden sufrir. Eso es lo que puede desencadenar en un proceso oncogénico. Ahí es donde está el problema. Entonces, aquí yo hice, o sea, fue un trabajo de cierto tiempo, un seguimiento para ver cuál pudiera ser como una como una primera lista de los genes que pueden verse en esa situación, o sea, cuyas mutaciones pudieran llevar a un proceso de Pero a mí me salió un mensaje de recording stop. Eh, Ustedes me ven ahorita, ¿me escuchan? Te sí. escuchaba. Ah, ok. Ah, ¿qué es lo que pasó? Oye, no sé, yo... Ahora, Ahí sí, ahora, ahí, ahora sí lo veo, profe. Sí, O sea, esto me imagino que se va a editar. ¿Aló? sí, 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 no hay problema. Vamos a seguir aquí sin problema. Sí, pero lo que quiero saber es qué hago. ¿Sigo como si no hubiera pasado nada Sigue, o qué hago? siga así mismo, sí. Sigue como si no hubiese pasado nada, ya ahorita después, este pedacito no pasa nada. O sea, ustedes piensan editarlo, me imagino, entonces. Ok. Sí, sí, Bueno, entonces sigo. sí. Sí, bueno, entonces vamos a decir que hay una primera lista de genes, que es esta que vemos acá. O sea, como yo comenté antes, esto fue el resultado de hacer una búsqueda exhaustiva. Ujú. Y yo quiero destacar algo que es interesante. Los dos primeros que figuran en la lista, el BRCA1 y el BRCA2, se supone que van a jugar un papel fundamental también en el cáncer de mama y de ovario en mujeres. Bueno, y cáncer de mama, hay que decirlo también, en hombres. Entonces, algo que llama la atención es que al parecer, en la lista de genes que son susceptibles de sufrir las mutaciones y de entonces llevar a una situación de alto riesgo, vamos a tener genes que coinciden o que tienen un solape con la lista que habría que considerar para cáncer de mama. Entonces, así, cuando se hace el solape, aquí en la parte inferior de la lámina yo coloqué los que son parte de ese solape. Así vemos que en común tenemos el BRCA1, el BRCA2, el PALB2, el CHK2, el P353. TP53, el ATM, VAR1, el MRE11A, el NBN y el RAT51. O sea, llama la atención la, el solape o la superposición que hay, ¿no? Si vamos a ver, o sea, porcentualmente es una parte muy grande de la Sí. lista que tenemos acá. Entonces, o sea, ya yo comenté en cuanto al BRCA1 y el BRCA2, el PALB2, ahora planteando la función que tendría como normal. Funciona cooperando estrechamente con el BRCA1 y BRCA2 en la reparación del ADN. O sea, el BRCA1 y el BRCA2 son fundamentales para la reparación del ADN. De hecho, si no estuvieran presentes en la célula, podríamos decir simple y llanamente que la célula no es viable. Tan sencillo como es. En tanto que en cuanto a la cooperación para reparación con el ADN, el CHK2 lo hace con el BRCA1 solamente. Ahora, en cuanto a qué genes le podría tener el peso más grande en cuanto a ser un factor de riesgo mayor, las mutaciones que él pudiera presentar, ¿ok? Es justamente el HOXB13, que cuando consideramos sus funciones normales, ¿ok? Tendría o sea, se supone que como función tiene la de inhibir la formación de tumores. Presumiblemente,
claro, las mutaciones que estamos hablando harían que esa capacidad para inhibir no estuviera presente y eso es lo que puede desencadenar el proceso oncogénico, ¿no? También este gen está vinculado, pero asociado. probablemente sí tenga que ver muy poco con lo que nos preocupa, con el desarrollo del cuerpo en su totalidad. Luego tenemos el TP53 que regula la proteína que está, o sea, la proteína P53, ¿ok? Que interactúa con el BRCA1 para manejar o regular todos los aspectos que tienen que ver con el ciclo celular y la apoptosis, ¿no? Entonces, aquí también uno entiende por qué el factor de riesgo va a tener que ser alto. El ATM tiene la función normal de que activa el BRCA1 en respuesta al daño en el ADN. Ok. Y a la lista de todo esto, o sea, en lo que se refiere a las componentes o sea, que pudieran tener que ver con la herencia, está lo que se llama el síndrome de Lynch, ¿no? Que es básicamente el resultado de la reparación impropia del ADN. Ahora, profe, O yo sea, escuchándolo, para mí lo que queda, para mí escuchándolo, para mí lo que más me queda claro es que en 10 años los médicos, más que médicos, estudiarán ingeniería genética. O sea, tendremos un montón de ingenieros genéticos que estarán encargados de corregir parte sí, del genio. ¿Cómo lo ve usted? O sea, porque es que lo que para mí queda eh, claro en todas estas conversaciones que hemos tenido en desarrollos del microRN y del ADN es que si ya poco a poco vamos a ir entendiendo cada vez más estos diferentes conexiones que hay entre los diferentes factores, evidentemente el mejor mecanismo que vamos a tener van a ser tal cual ingeniería genética, es decir, corta aquí, sustituye este pedazo, cambiemos acá, activa o desactiva un determinado, ¿no? ¿Cómo lo ve? sí, sí. O sea, no, exactamente así. Lo que creo que no es para tanto como 10 años. Yo lo veo prácticamente ya. Sí, sí. O sea, es algo A que mí lo está que me preocupa es el ocurriendo tema ético y que lo vayan a dejar o que lo prácticamente ya. permitan hacer. Eso es lo que veo más difícil. Bueno, hay un detalle de esto. Esto que estoy mostrando aquí es un resumen del cuadro que tenemos en este momento, pero ese cuadro evoluciona y cambia en el tiempo. ¿Qué quiero Claro, decir? No tenemos, o sea, no podemos afirmar que tenemos el cuadro completo. claro, claro, claro. Esto va evolucionando Entonces, conforme vamos mejorando en el sí, análisis. Sí, o sea, Yo, qui- sí hay, ok, sí va a haber un esbozo de red que se va formando. Esa red se va a ir conforme haya mayor información, se va a ir cambiando y entonces cada vez vamos a entender mejor qué vínculos hay ahora, pero no hay duda que tanto para diagnóstico como tratamiento va a ser fundamental hacerlo. claro. Y entonces, sí, yo quisiera va a preguntar haber algo. métodos para poder intervenirlo también. Vamos Yo a ver, el profesor Miguel tiene quisiera ahí una pregunta. Ajá. preguntar algo que, que, Ajá, que en la lámina anterior tú tenías el conjunto de genes que están asociados con, posiblemente asociados en mutaciones con el cáncer de próstata, y tienes los que ya están reconocidos como alto riesgo para el cáncer de mama. sí, Y hay ciertos genes en común. sí. La pregunta va sobre el riesgo, o sea, digamos, un hombre de determinada edad de riesgo, eh, se le va a preguntar si ha tenido un padre, un tío, un hermano o un hijo que Eh, haya manifestado cáncer de próstata, pero ¿por qué no le preguntan si ha tenido una madre, una abuela, una hermana o una hija que tiene cáncer de mama? Ya que o sea, la mutación está presente en la misma genética. Vamos a ponerlo de esto. Sí, sí, claro, Entonces, pudiera si hay venir. genes bueno, cuya mutación, o sea, en términos de alertar el riesgo a tener cáncer de próstata, sí, la pregunta va sesgada a Sí, usted tiene alguna solamente a hermana, un próstata. padre, una abuela.
Y lo pero mismo debería solamente aplicar, y lo mismo debería aplicar del otro lado, ¿no? Es decir, si yo no nada más preguntarle a la mujer exact- si tiene cáncer de mama, sino que si ha tenido algún familiar es, hombre con cáncer de próstata. exactamente, o sea, aquí hay es el hecho porque la mutación va a estar, si es hereditaria, va a estar presente en ambos sexos, es decir, no solamente para el masculino. Sí, sí, bueno, hay que tener presente, sí. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo Excelente. creo que lo que va a pasar con el tiempo, conforme los, o sea, esa red que comenté antes sea conocida con detalle, se vea las interacciones que hay entre los diferentes componentes, porque parte del problema es detectar y entender qué interacciones hay. Eso es parte del problema. Entonces, también está todo el detalle, o sea, que es un problema yo creo que es bien complicado, de cómo toda esta información que estamos hablando termina permeando hacia las personas que tienen que estar en los servicios de salud. Claro. Entonces, o sea, cómo esta información permea. Sí, sí, Y porque es que por eso, el esto es problema que hay, fundamental, bueno, claro, que esto es entre otras fundamental cosas, porque, es que ajá, no, el problema es el volumen de información y la tasa a la que se genera. sí, Entonces, que eso hay que ver cómo se puede manejar. El volumen de información y la tasa a la que se genera información nueva no hace fácil, ahora vamos a poner así, que esa información fluya hacia el frente de batalla, que es, o sea, que es simplemente los servicios de salud, donde va a haber una serie de profesionales que tienen que tratar con el paciente que supuestamente puede tener potencialmente el problema. Entonces, ¿cómo permea esa información? Yo diría, yo percibo, es una parte que es importante del problema. Ahora, en los servicios locales que yo conozco aquí, a la hora de preguntar, que era lo que se había planteado, la pregunta se hace, claro, en el caso este que estamos tratando, yo voy a decirles que la preocupación ha estado en torno a este gen que está aquí, que es el HOXB13, porque es el que dentro del conjunto, hasta el día de hoy, está hablando del cáncer de próstata ahora, es claro. el que se ha reconocido como el que tiene el mayor peso o puede influir más en lo que vendría siendo el riesgo en este caso. Este gen en particular no se ha encontrado que tenga solape con el caso de mama, por ejemplo. Ahora pongo eso como ejemplo. Entonces, hay también, cuando se hacen las preguntas, la idea de preguntar por aquello que tiene una mayor probabilidad de esto ocurrir. O sea, no hay el concepto, que eso sí lo he percibido, de hacer un barrido exhaustivo, que es más o menos lo que ustedes están planteando, Claro. sino que la tendencia es a tratar de preguntar aquello o sea, aquello que esté asociado a lo que tiene una mayor probabilidad de esto ocurrir. Entonces, sí, la pregunta que viene típica en el centro de salud es preguntando por la familia. Claro. Entonces, Una pregunta, si hay algún familiar, como mencioné antes, en primer grado que está en esa situación, entonces se procede a tratar de hacer un seguimiento mucho más cercano. una pregunta sobre ese gen que acabas de mencionar, el HOXB13. Él normalmente funciona inhibiendo la formación de tumores, o sea que en principio, Él tiene varias funciones, esa es una de ellas, sí. bueno, está bien, pero digamos, esa es una que se altera, me imagino, cuando hay cáncer de próstata. Es decir, probablemente, pero esa función se debe poder alterar en casi cualquier tumor que tengamos. Es decir, Fíjate, espera, cualquier tumor, sí, en principio, este gen estaría produciendo una inhibición de un tumor, a menos que sean tumores específicos en próstata. sí, fíjate una cosa, sí. No, esa pregunta, sí, esa pregunta es válida. Yo creo que no está claro. No, pero por ejemplo, bueno, en el caso de cáncer de próstata, aquí hay un interés especial en hacerle seguimiento. Pero yo voy a mencionar, por ejemplo, algo que tal vez es interesante y va en esa dirección, de casos que conozco donde se ha dado el tener
cáncer de próstata y de colon al mismo tiempo. Ujú. Ok. Que creo que va un poquito en la dirección de la pregunta que estás haciendo. Sí, bueno, la especificidad que tenga Sí, inhibir la formación de tumores puede ser tumores de un cierto tipo, o sea, no necesariamente cualquier sí, tumor, claro. porque Sí, este gen de alguna manera se echa a perder por cualquier cáncer que pueda aparecer en un individuo. sí. O sea, como dije antes, el alcance no está claro, pero se sabe que su función principal es inhibir que se forme. Ahora, el Mm. alcance que va a tener, porque lo que pasa no es el único actor, hay otros actores. Entonces, hay interacción entre ellos. Y las interacciones que hay entre ellos pueden modificar, cambiar de manera importante lo que vaya a suceder al final. Muy bien, muy bien. Ok, Seguimos. no, porque en el caso del cáncer de mama es igual. Claro. Ustedes tienen una colección de genes y lo que hay es una tremenda interacción entre ellos. Sí, El pero ahí no es, resultado al final depende de cómo sea esa interacción. Y para ello, por ejemplo, tiene que darse la situación de que hay, o sea, las mutaciones que estamos hablando estén presentes, muy posiblemente en varios de ellos, para que haya una acción concreta. Entonces, claro, pero en la red del cáncer de mama no está el no, no, HOXB3. no, no. Bueno, Ah, hasta, O perdón, sea, por eso, hasta el día, hasta donde sabemos, no. No, por no eso es que juega yo ahí estoy, papel importante, no. ahí yo pienso que debe ser algo específico para próstata. La capacidad de inhibir es Bueno, específico para próstata y a lo mejor está mediado por hormonas. bueno, o sea, que esté vinculado a la próstata de manera que es particular, eso es aceptado por el colectivo en este momento, sí. ¿Ok? ok. Ok. Bueno, entonces sigo. Sí. Sí. En la lista tenemos el part uno que otra vez forma un complejo en combinación con el BRCA1 para reparar el ADN. Fíjense que la reparación del ADN es algo que es muy crítico en esto. Claro, claro. Bueno, y no es sorpresa, ¿no? Quiero decir, si allí, o sea, si la reparación no tiene lugar en la forma que tiene que ocurrir, es evidente que tiene que haber una consecuencia. Y no es sorpresa que eso pudiera estar vinculado, como parece que sí puede estarlo, a procesos oncogénicos, ¿no? Acá tenemos después el MR11A y el NBN, que otra vez interactúa con el BRCA1 en reparación del ADN, y el RAT51, que participa en lo que se llama la recombinación homóloga, que se supone que es un mecanismo por el cual la reparación tiene lugar en las dos cadenas. O sea, en dos cadenas en forma simultánea para lograr su integridad, ¿no? Eso es un punto muy importante. Y, por supuesto, interactúa con el BRCA1 también. Entonces, o sea, esto sería en cuanto a los genes. Ahora, perdón, ya ahora, cuando pasamos a los microARNs, aquí hay una publicación que puede ser particularmente interesante para lo que comentamos ahora. Fíjense que aquí lo pueden ver, es de este año, donde plantea tanto cómo es que tiene lugar la biogénesis de los microRNs como el potencial que tiene para las aplicaciones en relación al cáncer de próstata, ¿no? Entonces, tal vez conviene, hagamos un comentario breve, sobre todo para el público que no esté al cabo de esto, de qué son los microARNs. Dentro de la variedad de los ARNs que uno puede considerar en este organismo, y hay que tener presente que los ARNs tienen la función fundamental de transmitir información. O sea, si lo tratamos de ver en una forma simple, y se caracterizan, a diferencia del ADN, por tener una sola cadena. Hay dos aspectos allí importantes, que es que algunos solamente van a cumplir funciones de transcripción. O sea, cuando se habla de llevar información, es transcripción de lo que estamos hablando.
pero otros que tienen la cadena más corta, estamos hablando de 22 nucleótidos aproximadamente, van a cumplir funciones de regulación. No hay, en ese caso no hay transcripción, sino regulación. Y ese es el caso de los microARN, ¿no? Aquí vemos uno de ellos que se supone que tiene la propiedad de cerrarse en forma de una horqueta o algo así parecido, eh, porque cuando se cierra, por supuesto, lo hace en base a la formación de pares eh, uracilo adenina o de básicamente citosina guanina, ¿no? Porque, bueno, los ARNs todos en el sitio de la timina tienen el uracilo, ¿no? Es el punto esto, eh, básico allí. Entonces, los microRNs se han encontrado tanto en plantas como en estos animales, dentro y fuera de sus células. Y cuando hablamos de regular, cumple funciones bloqueadoras. Básicamente lo que van a hacer es silenciar los segmentos de los ARN mensajeros, ¿no? Entonces, inclusive, cuando hablamos de fuera de las células, se ha visto que regulan la actividad de las colonias de animales unicelulares como protozoarios. En cierta forma, no sorprende esto último porque la colonia Claro. tiene que, dicho de una forma sencilla, tiene que administrar sus recursos, ¿no? Entonces, no, o sea, la actividad de regulación que hay detrás está encaminado, en el caso de la colonia, a lograr algo de ese tipo. En el cuerpo humano, por supuesto, la regulación que hay que hacer es muchísimo más compleja. Entonces, ¿cómo es la interacción entre los microRNs y los ARNs? Bueno, aquí tenemos un ARN que va a formar una horqueta también, como la que vemos acá, que es más grande, ¿no? Entonces, va a sufrir la acción de una enzima cortadora que lo abre, básicamente. Y entonces, lo que va a ocurrir después es que un micro ARN lo que hace es bloquear un segmento de la cadena del ARN mensajero que termina siendo silenciada, ¿no? La complementariedad que se logra aquí va a ser casi perfecta, ¿ok? Con el segmento blanco que vemos aquí, pero para que eso sea así, no puede ser producto del azar. Y entonces está guiada por un complejo que se llama RISC aquí, sería por RISC por las siglas, ¿no? Que es simplemente un complejo que permite que se ubique esto óptimamente, y por eso es que usamos la palabra casi, porque no es perfecto, que se ubique óptimamente en el segmento que va a bloquear, ¿no? Claro, cuando lo bloquea, el, el proceso de transcripción que tendría que llevar a cabo el ARN mensajero que tenemos aquí, no lo lleva a cabo, no hay transcripción, y si no hay transcripción, lo que va a ocurrir es que no se produce la proteína que tendría que darse como resultado de la lectura del ribosoma que va a haber en la célula, de la lectura que hace del contenido en información que tiene el ARN mensajero que vemos acá. Entonces, como funciona esto esencialmente es bloqueando la circulación de esa información. O sea, no hay, porque alguien pudiera pensar, no hay un mecanismo paralelo de desbloqueo. No, eso no existe. El microRNA lo que hace es bloquear, básicamente. Y lo que es interesante es que solamente bloqueando puede regular, que es el punto que es aquí central. Claro. Mira, antes Entonces, que en cuanto a la biogénesis, ah, ¿cómo se producen los microRNAs en la célula? yo tenía una observación de la lámina anterior. Ajá, Lo dice, hay un complejo, me imagino, son algún conjunto de moléculas que guían la colocación del microRN sí, sobre el ARN mensajero. Esta es la idea del sí, complejo.
Ajá. Sí, sí, sí. Pero eventualmente tiene que haber una complementariedad o la óptima para que termine de silenciar esa parte del ARN mensajero. Sí, pero cuidado, la complementariedad no es del 100%. No, no está bien, pero yo no creo que el complejo es inteligente sino que ahí hay una especie de dinámica guiada bastante por la física, me imagino, para que de alguna manera se ensayen otros sitios y no se logra toda la complementación. O sea, se ha identificado que el complejo lo hace. Los detalles del mecanismo entiendo que no están dilucidados todos en este momento. Ok, ok. Sí, pero ahí hay un tema interesante para investigar. Ah, no, por Quiero, supuesto, Sí, quiero claro. hacerlo notar. sí, O Sí, sea, sí, ahí sí, sin lugar a dudas. modelaje físico de esa dinámica. Lo mismo que en donde se produce la horqueta para los ARNs, en principio no todos tienen esa posibilidad, ni todas las horquetas son iguales, por decirlo de alguna manera, y entonces eso hay un fíjate. terreno abierto como para poder entender por qué hay cierto tipo de microRNs, tal vez, y no cualquier conjunto de microRNs. Sí, pero eso puede estar vinculado a la biogénesis también, También, es verdad. que es lo que vamos a Claro. comentar ahora, ¿no? O sea, todos los microRNAs, el proceso para su generación empieza en el núcleo de la célula. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un punto importante que tal vez responde a lo que tú estabas comentando en este momento. Entonces, en una región específica del genoma, en el ADN ocurre que se, se transcribe a una molécula de ARN, ¿ok? Que se supone que comparadas con las de microRNA son más largas, la información correspondiente. O sea, hay un sector en el ADN que es el que va a determinar que esto tenga lugar. Entonces, fíjate, ya hay algo importante que tiene que ver con lo que acabas de decir, y es que hay una información que se va a transcribir a una cadena de ARN. Ujú, Pero esa cadena, para el fin que estamos considerando acá, va a ser lo que viene siendo un microRN primario. Y Ujú, el nombre, el nombre con el que se le conoce en la literatura es un pre-microARN. Entonces, esa estructura, que es una sola cadena, va a tener forma de un peine, o sea, si es que está abierta, ¿ok? Y vamos a decir, las, se supone que va a tener bases de complemento como resultado del proceso de transcripción que tenemos aquí. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Las bases que él tiene es el complemento de la información que fue tomada originalmente del ADN. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces, si en el ADN había una adenina, ¿ok? En el ARN que estamos hablando ahora aparece un uracilo, ¿ok? Si tenemos en el ADN una citosina, vamos a tener la guanina y todo sigue en esa misma forma. Entonces sería el complemento para el caso que estamos considerando. Entonces, ¿cómo se producen? O sea, a partir de ese microRN, ¿cómo se producen los microRNs en la célula, ¿no? Entonces ahí el pre-microRN va a ser reconocido y clivado por una enzima que es la drosha, de la familia 3 de las ribonucleasas, para producir lo que vendrían siendo los pre-microRNs, que van a ser cadenas más cortas. Todo este proceso, todo el proceso anterior, como este estoy hablando, ocurre en el núcleo de la célula. Entonces, ¿cómo tiene lugar? Bueno, aquí vemos la cadena del ARN que comentamos antes,
que debe cerrarse, ¿ok? En esta forma, en forma de una horquetilla, ¿ok? Y entonces acá la forma en la que se cierra tiene que ver con las cadenas complementarias. O sea, aquí se va a cerrar porque la complementariedad no es del 100%. Aquí se ve que puede no tenerla. Entonces, así fue como, bueno, en la forma que lo vemos aquí es que la enzima DROSHA, que es la que va a trabajar en este caso, lo va a encontrar y entonces él lo que hace es cortarlo. Al proceder con el corte, se van a generar acá dos microARNs. Uno de ellos eh, madura solamente, o sea, es el que va a llegar a algo como proceso, y el otro es reciclado. Ese sería el proceso, porque hay una cosa más que te voy a comentar. Existe otra enzima que va a transportarlo desde el núcleo hacia el citoplasma después. Entonces aquí, a manera de resumen ahora, puedo mostrar lo que vendría siendo la lista de los microARNs que para cáncer de próstata, de acuerdo al artículo de revisión que vimos antes, van a funcionar como biomarcadores, ¿no? Tanto para diagnóstico como prognosis. Entonces, fíjense, bueno, aquí vemos los autores. Esta es una lista de los autores con los años de la publicación. Ok, acá vemos la aplicación. Fíjense que hay un sector importante para diagnóstico y otro para la prognosis. Ok, acá tenemos el medio en el que se manejó la fuente. Aquí vemos que es variado. Tenemos suero, tejido, orina, plasma sanguíneo. Okay, y acá tenemos la lista de los microRNAs que ya han sido identificados. Hay que tener claro de que ese es un proceso que no termina. O sea, acá esta es una lista que han sido identificados hasta ahora. Nadie pretende, y vamos a dejarlo claro, que esa lista es exhaustiva. Allí, o sea, continuamente es muy posible que se incorporen más microARNs a la lista, y también en cuanto a la forma en la que regulan, bloquean, se encuentran más ARNs mensajeros que resultan ser blanco para esto. Como el proceso puede ser enormemente elaborado y complicado, hay ya hoy en día, sin tener que esperar mucho más, se están usando herramientas de inteligencia artificial para ver qué vínculos hay entre los microARNs y los ARNs mensajeros que podrían ser el blanco del proceso de bloqueo al que hicimos referencia antes. Como los números crecen de una manera que es importante, no hay más remedio que recurrir a esas herramientas para poderlo hacer. Y entonces, en base a la pregunta que se hizo al comienzo, uno ve venir con toda seguridad lo que vendría siendo algo que podríamos llamar ingeniería genética para manejar todo esto. Sí, sí, sí. O sea, no hay manera de evadirlo. No hay O sea, es manera, un no hay problema manera. de volumen de información y Sí, de sí. complejidad O que sea, no no, permite que eso sea diferente. o sea, nos vamos a dar cuenta que evidentemente en el manejo clínico del paciente, por supuesto, va a seguir manteniéndose el médico como lo conocemos, o sea, desde el punto de vista de la observación o del seguimiento clínico, pero lo que me queda clarísimo escuchando, o sea, es que cuando analizamos, y lo hemos venido analizando en varios programas, es que el biólogo, o sea, el que conocemos como biólogo o microbiólogo, definitivamente es uno de los que va a estar o va a formar parte del staff clínico en primera o segunda línea. O sea, la ingeniería genética va a ser parte el médico del futuro va a tener que tener dentro de su plan de Sí, formación
Sí, al menos el entender ingeniería genética para entonces poderlo manejar y poder ver el impacto, ¿no? Ojo, aquí también hay que entender que como usted muy bien nos lo presentó en otro programa, son la cantidad de conexiones y que si yo modifico o altero justamente, vamos a suponer que yo modifico uno, tal vez pudiera eso desencadenar ahora otro problema, ¿no? O sea, hay que ver como la cascada de procesos para ver efectivamente cómo pudiese ser el control, ¿no? sí, 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 Mira, una observación, fíjate, Sí, un microRN tiene una secuencia de bases, sí, sí, ¿ok? Y tiene que haber un match con una secuencia complementaria en un gen para que haya una capacidad de inhibición de lo que ese gen se pueda producir en términos de qué proteína se va a producir. Entonces, yo lo veo, el tema es muy informatizado. ¿Por qué? Porque si uno sabe la secuencia del microRN, cosa que estos trabajos deben ya haber no, claro, conocido claro, y sí, medido, por decirlo de alguna forma, uno puede irse al banco de datos de genes y simplemente buscar aquellos genes que tienen una probabilidad de match mayor. Y esos son los que se van a potencialmente inhibir con un microRNA. Sea, no sé si me estoy explicando. sí, sí, O sea, bueno, lo veo como, al fin y al cabo, ¿dónde podría estar actuando la inteligencia artificial? Bueno, la base de datos de genes que se tiene, que es fíjate, enorme, eh, no, fíjate, pues se busca el match y eso así de simple, fíjate, no. potencialmente. Sí, es que lo que sucede es esto. El problema más importante a resolver es saber cómo son las interacciones. O sea, claro, qué es lo que interactúa con qué. Entonces, pero ahí ocurre algo más. Tradicionalmente, para responder a esa pregunta, se recurría al trabajo de laboratorio. El Ujú, hacer uso de recursos informáticos ahorra tiempo y ahorra costos claro, porque no, el trabajo de laboratorio que había que hacer antes para buscar el match al que tú estás haciendo referencia se puede manejar informáticamente hoy. Entonces, Sí. eh, aunque es una red muy complicada y hay que estudiar un número de interacciones muy grande, otra vez el recurso informático permite anticipar qué sí, interacciones son las que vamos a tener en muchos casos sin tener que recurrir a una prueba de laboratorio. O sea ex- que la cosa va más allá. sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, entonces ahora, pero claro, esto que estoy presentando es con relación a biomarcadores. Sí, Y en conexión a eso, uno de los trabajos que figura en esa lista, para que vean que esto ya tiene tiempo, porque es un trabajo de 2016, o sea, ya tenemos 8 años con esto. Ya para ese momento estaba planteado su uso como biomarcador. O sea que ya tiene, o sea, el uso de microRNAs como biomarcadores están en el umbral de una década. Pero sí, además, ya para terminar, está también el aspecto que tiene que ver con el tratamiento, empleando los microARNs. Y por supuesto, cuando hablamos de tratamiento, ahí ya hay un detalle que hay que resolver y es básicamente cuál es el vehículo que vamos a usar para lo que tiene que ver con la entrega. Y aquí pueden Ujú. ver en la tabla que el método o el mecanismo considerado para hacerlo está asociado, no para sorpresa de nadie, con nanopartículas. bueno, Entonces acá tenemos una lista de las nanopartículas que ya se han empleado. Claro, esto está todo aún, aquí yo creo que hay que dejarlo claro. Aquí cuando vemos el estado de la situación, está aún básicamente en fase experimental, trabajando con modelos animales, pero ya estamos en ese camino.
¿ok? Y aquí tenemos los microRNAs que han sido usados para eso. Y acá tenemos lo que viene siendo el resultado. Y acá vemos cosas muy interesantes. La mayor parte de ellas son inhibiciones, como pueden ver, Ujú. ¿ok? Pero también puede haber, por ejemplo, como es el caso acá, inducción de apoptosis y lograr que haya una mayor sensibilidad por parte de la quimio, de un tratamiento con quimioterapia, por ejemplo. Mira, una pregunta, ¿esos microRN son sintéticos? Eh, bueno, eso yo entiendo, bueno, por sintéticos hay que ver qué significa. No, ok, lo digo de esta manera. Digamos, tú puedes producir microRN mediante cultivo. Eso es algo que se ha utilizado, se utiliza mucho en el manejo de ingeniería genética. La cosa es que también tú puedes producir ARN, sea micro o no, lo puedes también producir sintéticamente, es decir, tu efecto. Poco voy por lo mismo que planteé antes. Si tú sabes cuál secuencia te hace un mejor match para inhibir una de estas actividades, oye, tú puedes sintetizar esa secuencia, no sintetizarla biológicamente, sino generarla, porque tú haces la secuencia para que tenga el match óptimo, Claro, pero que es, todo eso, que es claro, 100, que es 100%, 100%, o sea, sí. no algo cercano al 100%. Claro. Entonces, por eso te pregunto si pueden ser sintéticos. Bueno, o sea, pero ahora vuelvo a preguntar, eso depende de lo que llamemos sintético, ¿no? Pero porque yo entiendo que los métodos de producción son muy variados acá. Claro, pero yo me refiero al sintético en el sentido de que naturalmente, es decir, por un proceso biológico, se puede producir estos microRN Sí, y tú tienes eso. algún método biológico para producirlo en gran cantidad para poder Sí. darle un uso O farmacéutico. sea, Ok. sí, Pero, sí hay formas de poderlos inducir de esa manera, sí. pero lo que yo me refiero por sintético es, bueno, yo no voy a usar exactamente la secuencia que tiene el MIR16, sino que yo voy a usar una secuencia que es una variante de ese que específicamente tiene un match mejor que el MIR Ah, 16. Y entonces, Mm, una efectividad que no es no, ya veo por 100%, dónde va. Bueno, sí. no es 98%, por decir sí, algo, claro. sino que es 100%, Bueno, lo que porque pasa, tú logras un eso match claramente que completo. se puede hacer. Y, No, porque y ese es yo sintético. simplemente les recuerdo que ya hoy en día hay la producción de jaulas de ADN. Sí, sí. O sea, o vamos a decirlo de otra manera. Hoy en día hay una serie de técnicas para el manejo con las bases directamente. Sí. Entonces, Yo, yo, yo recuerdo los que nos escuchan que tuvimos un programa hace sí, ya hace mucho una tiempo. buena Sí, cantidad de tiempo con una persona a cargo de una empresa en la cual Sí, pueden producir sí, ADN sintético de la longitud que uno quiera. que sí, quiera, sí. Sí, Entonces, sí. una cosa que los que nos escuchan pueden buscar en los vídeos que tenemos nosotros grabados en el canal De de YouTube. YouTube de Serovska, pueden encontrar eventualmente ese vídeo y ver que ya tiene unos años atrás. No sé Sí, si sí, fue sí. hace 1 o 2 años atrás. Y lo mismo sí, diría yo para los eso claramente se microRN. puede hacer. Lo mismo digo para los microRN. O sea, buscar unos que sean Sí. mejor, que sean 100% eficientes Bien. en la inyección. Yo creo que Sí, esa es la tendencia, en la medida en la cual vinculemos cada vez más la inteligencia artificial para entender mejor las conexiones
y para leer la mayor cantidad de todos y cada uno de los ARN, microRN, obviamente creo que la tendencia va en esa dirección, que después tú puedas justamente con ingeniería genética ir organizando. Yo creo que ese, sin lugar a dudas, ese va a ser el futuro. Y fíjense que ya no nada más el futuro del diagnóstico, sino yo lo veía primeramente en el futuro del tratamiento, pero es que el futuro del diagnóstico también va a pasar por allí. O sea, el diagnóstico ya tardío va a ser verlo un cáncer de mama con una mamografía. Ese ya va a ser un diagnóstico tardío, porque ya tú previamente lo has tenido que haber evaluado en el ADN, ¿entiendes? O sea, vamos a ir pasos y pasos hacia atrás. Sí. Sí, prácticamente desde que uno nace van a poderse Sí, saber, sí, sí. se podrá saber, bueno, de lo que uno puede padecer. Claro, el tema va a ser Eso cuál va a tiene ser la unas política. implicaciones éticas fuertes. Claro, es que por eso es que yo hablaba de los 10 años, porque yo creo que la limitante que vamos a tener va a ser en lo ético, o sea, no, ahorita no podemos probar eso, ahorita, porque ojo, así como estamos hablando aquí de puras maravillas, también es verdad que, bueno, puedes inventarte, no sé, bacterias súper resistentes, virus súper letales, o sea, puede ocurrir, o sea, de todo, ¿no? Entonces, obviamente, porque el que hace la ingeniería construye la bomba y construye la cura. Entonces, claro, ese es el detalle. Eso es. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, ha sido un programa súper, súper interesante y además lleno de bastantes conexiones. Los invitamos a que si tienen alguna duda sobre el tema de microRN, asistan ahí mismo en nuestro canal de YouTube. Van a poder conseguir mayor cantidad de videos hablando sobre este tema. Los vamos justamente a unir en una sección de todo lo que tiene que ver con microRN y de allí vamos a integrar todos estos diferentes programas. Y por supuesto invitarlos para la próxima semana en donde vamos a hacer el abordaje desde, bueno, para complementar, diría yo, profesor, no sé qué les parece, complementamos con resonancia magnética multiparamétrica y PET. Y después vemos si nos da chance de el tema tratamiento, si no lo dejamos para la tercera semana, ¿les parece? Ok. De hacer algo en términos de terapia, ¿no? Así es, Es que vendría que en no se términos de terapia. escuchó, Sí, ¿no? sí. O sea, la próxima vamos a Perfecto. terminar el tema de diagnóstico, pero ya a otra escala. Ya vimos a esta escala Sí. molecular, ahora, bueno, vamos a continuar en la escala molecular con la resonancia magnética multiparamétrica y en el caso de PET con PSMA. Bueno, amigos y amigas Ok. de Xenofca y de este su espacio Aprendiendo Más, espero que lo hayan disfrutado, estamos súper en contacto. Recuerden que nos pueden escribir allí mismo en el canal de YouTube, en el video, pero también a través del correo electrónico xenofca@gmail.com y a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, profesores. Un fuerte abrazo para ambos. Bueno, Bueno. bueno.